Como lo he hecho con los otros arquetipos y lo seguiré haciendo con los que vienen, trato de darles una perspectiva desde diversos lugares. Uno, cómo ese arquetipo lo estamos viviendo dentro de nosotros, cómo lo vivimos en el entorno cercano, cómo lo vivimos en una cultura, cómo lo vivimos proyectado a los cielos, que esto es lo que la generosidad de Alfredo pues nos ayuda, y cómo podemos verlo en el libro contemporáneo de mitología, donde vemos la acción de los arquetipos, que es en el cine, y gracias a la generosidad de Luis Bon, podemos entonces pues traerle una imagen del arquetipo desde lo más inmediato hacia lo más extendido. Ahora empezamos con el emperador. Como podrán observar esta figura, no voy a leer todo esto, porque esto lo tienen en el libro y además lo tienen pues en el chat. A diferencia de la emperatriz, vemos al emperador sentado rígidamente en un trono de piedra. En su mano derecha tiene un cetro, que es el símbolo de su poder, y en la izquierda una esfera que representa al mundo. Esto lo que indica es el amplio rango de alcance de su poder. A diferencia de la imagen de la emperatriz, donde vemos a esta mujer en toda su sensualidad, sentado en un cetro en medio de la naturaleza, vemos que el paisaje en el cual está inserto el emperador es un paisaje agreste, rocoso, lo cual nos indica de que su personalidad no es esta acogedora emperatriz que nos abraza junto a la naturaleza, sino aquí ya estamos hablando de leyes y de normas. El emperador es el gobernante de la conciencia. A diferencia de, vamos a ir pasando aquí unas imágenes para que podamos apreciar las diferencias. El emperador nos lleva a esta frase bíblica que dice, yo soy el que soy. Quiere decir que con la energía masculina, vuelvo y repito, que no tiene, es independientemente de género, y después le voy a hablar de una diosa como Atenea, que tiene mucha de esta energía masculina en su personalidad. Entonces, a veces a veces es mejor referirse como a la energía yin y yang para no convocar un género. Lo que nos lleva, la emperatriz nos llevaba a esta indiferenciación de la naturaleza, esta imagen de los hippies en medio de la naturaleza, es lo colectivo, es lo indiferenciado, es aquello que se opone a lo individual. Cuando entramos en el mundo del emperador, entramos a la individualidad. Es la búsqueda de llegar a ser lo que se es. Jung lo llamó individuación, que es la autorrealización. Quiere decir que con esa energía buscamos realizar todos nuestros potenciales y diferenciarnos como individuo de lo colectivo. Lo colectivo pertenece pues al mundo femenino. Y cabe acotar que la individualidad no es lo mismo que individualismo. Aquí no estamos hablando de una energía egoísta, posesiva, narcisista, donde yo me siento pues el centro del universo, sino llegar a ser un individuo, diferenciarme de la masa, pero dentro de lo colectivo. Entonces es cuando entramos pues a este mundo ordenador, que es el mundo del Padre. Me parece importante, como para recapitular, diferenciar la energía masculina de la energía femenina. Entonces, mientras la energía femenina es eros, conectar, unirse, fundir, generar el inconsciente, lo no verbal emocional,
la ley de los instintos, es vida o muerte. No es la ley moral, es lo colectivo, es la emoción, el sentimiento, la sabiduría natural. Es la conciliación y cooperación, y esto me parece muy importante hacer hincapié, porque la energía masculina, como lo vamos a ver, busca diferenciar. La energía femenina busca conciliar, o sea que unir ambas energías resulta para nosotros una tarea imprescindible. Unirlas dentro de nosotras y unirlas en una cultura. Lo metafórico, el eterno retorno de los mismos. El tiempo femenino es el de los ciclos. Es primavera, verano, otoño, invierno, vuelve a empezar la primavera, verano, otoño, invierno. Estos son energías muy diferentes al tiempo que maneja lo masculino, que busca la energía masculina dentro de nosotros. Es el logos, es la palabra. Al principio fue el verbo. Ya vemos la energía creadora. Busca dividir, separar y diferenciar. Es la conciencia, es la palabra. Lo femenino es más la emoción. Lo masculino dentro de nosotros es cuando ya podemos transmitirlo a través de la palabra. Es la ley moral, códigos, reglamentos. Es lo individual. Es lo intelectual, la razón. Es el conocimiento, no es la sabiduría natural. La sabiduría es algo que viene de adentro afuera. El conocimiento viene de afuera adentro. O sea, podemos conocer personas que son de una procedencia muy primitiva, que tienen una sabiduría infinita, mientras podemos conocer grandes académicos que tienen mucho conocimiento y poca sabiduría. Tenemos la competencia. Mientras lo femenino busca la conciliación, lo masculino busca la competencia. Es lo literal. Y aquí vemos el tiempo lineal o cronológico. Lo masculino tiene la mirada al futuro y lo que está buscando es el progreso. ¿Cuáles son las palabras que habla nuestro masculino dentro de nosotros y afuera? Orden, número, conocimiento, claridad, perfección, objetividad, unidad, los fines, las metas, la identidad, la disciplina, el cumplimiento. Aquí tenemos que en la mitología el primero que llega a poner la ley y el orden en el Olimpo es Zeus. Anterior a Zeus, en la mitología existían los titanes. ¿Cómo podemos ver lo titánico dentro de nosotros y lo titánico en una cultura? Porque sigue existiendo. Son las fuerzas desmesuradas, aquellas que no tienen forma. Es aquello que se escapa a toda la ley. Es el caos, es la violencia, es algo que no tiene forma, no tiene orden. En la mitología, cuando Zeus entra a gobernar el Olimpo, él viene a poner la ley y el orden. Nosotros lo tenemos en nuestra cultura cuando nos traen las tablas de la ley, lo que vienen es a poner la ley y el orden. Aquí tenemos pues lo que es la ley. Nosotros podemos verlos incluso en el pasaje del Génesis en la Biblia, cuando al principio está ese mundo femenino del caos indiferenciado, y dice en el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, el tohu babou, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que Dios, que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. O sea, ya vemos que el principio masculino entra a organizar. El padre
juega un papel o la función paterna. Acuérdense que no solamente la va a cumplir el padre, sino que la puede cumplir una madre que sepa poner estructura, imponer estructura, orden, ley y disciplina. Lo que nos enseña, es muy importante, es la capacidad discriminatoria. El emperador nos protege del paradójico mundo inconsciente. En el mundo inconsciente no existe el bien y el mal tal como lo conocemos en la conciencia. Y eso es lo que hablamos la vez pasada cuando nombramos a la emperatriz, describimos a la emperatriz, que cuando vemos en nuestros sueños como manifestación del inconsciente, podemos soñar con imágenes que a la conciencia les parecen amorales, les parecen violentas, y uno no puede incluso asumirlas, dice, esto no puede ser yo quien soñé. Pero es que el inconsciente es así, el inconsciente está más allá del bien y del mal. El bien y el mal lo trae el mundo de la conciencia con el Padre. Pero Jung nos recuerda que tampoco podemos perder de vista la naturaleza. El espíritu representado por el Padre y la naturaleza tienen que estar juntos. La naturaleza no debe ganar el juego, sin embargo, tampoco puede perderlo. Cada vez que la mente consciente se aferra con fuerza para volvernos rígidos y conceptuales, quedando atrapado en nuestras propias reglas y regulaciones, la naturaleza resurge de modo inesperado con sus demandas. O sea, hay que escuchar ambas posiciones. Mientras la función materna es el principio de amor, de entrega, también de odio, o sea, es un principio de contención, de relación, el principio masculino de logos es el de discriminación, de juicio y de razón. El arquetipo masculino en su función paterna determina nuestra relación con el hombre, con la ley y el Estado, con la razón, el espíritu y de alguna manera se impone al dinamismo de la naturaleza. Lo que eventualmente tiene que hacer es dialogar con la naturaleza. Sin la presencia de la función paterna, el individuo estaría atrapado en ese mundo de la madre, en el cuerpo, en la irracionalidad, y se identificaría con los instintos. Entonces vemos que pasamos de este mundo de la madre, del mundo femenino, al mundo del padre, que es este, es la cultura, son las instituciones, es la academia, es la política, es la ley, el derecho, todo lo que tiene que ver con lo institucional pertenece al mundo del padre. Y al igual como habíamos hablado en las etapas del ánima, vamos a hablar entonces las etapas del ánimos, que otra vez vuelvo a insistir que no se trata de superar una etapa a la otra. No es que yo paso de la primera etapa a la segunda. No, es las 4 etapas del ánimo se tienen que vivir de manera inclusiva. No, no de manera de ir superando. Esta es la mente masculina que piensa o que nos lleva a decir que pasamos de una etapa a otra en un estado de superación. La superación se trata aquí de ir integrando todos los aspectos del ánimo, que es la imagen de lo masculino. La primera es el poder físico, que equivalían el ánima, pues al ánima biológica. En esta etapa, en el hombre se siente identificado con el héroe, el deportista, el personal trainer, las celebridades, los toreros, los príncipes de cuento. Si no asumimos esto, se vive literal o proyectado. ¿Qué quiere decir esto? En un hombre va a poner su valor en el físico, va a poner su valor o siente que puede estar
constreñido al papel del héroe. Yo soy el que tengo que salvar a la princesa, y si yo no estoy a la altura de las circunstancias, puedo sentirme sumamente frustrado. En la mujer, cuando hay una identificación con este poder físico, cuando va a elegir un hombre, lo va a hacer y les confieso que el consultorio pues está lleno de esta etapa donde las mujeres de alguna manera entran en relaciones, y esto es muy común, con sus personal trainer. Hay una identificación con esto de que él es fuerte, él conoce el cuerpo, y la idea es ir introyectando esto dentro de nosotros y ver cómo nos relacionamos nosotros con nuestros propios héroes, cómo nosotros podemos rescatarnos de nuestras propias situaciones, cómo sentimos esa fortaleza dentro de nosotros a fin de no vivirla de una manera proyectada ni literal. La segunda etapa, que es muy importante también, es el deseo. Todas las etapas son importantes, el deseo de autonomía y realización personal. Si no se asume en una mujer, vamos a ver que va a buscar a la pareja como el esposo, padre, protector y proveedor. Y en el hombre, si no lo asume, va a tener como, puede mostrar una baja autoestima, puede mostrar problemas con la autoridad, y tanto en lo femenino como en lo masculino, si no llegamos a superar esta etapa, siempre nuestra validación va a ser externa. Yo valgo en la medida que soy reconocida por el otro, o sea, necesito continuamente de la validación de un otro porque yo no lo tengo introyectado sobre mí, dentro de mí. Yo necesito reconocer mi propio valor independientemente. Tampoco se trata de entrar como en un delirio de grandeza y pensar pues que valgo más. Siempre hay una dialéctica entre el mundo interno pero mundo externo. Pero si nosotros no llegamos a incorporar esta forma de lo masculino, lo vamos a vivir en dependencia de un otro. La tercera etapa, que es el ánimo como palabra, es el desarrollo de la identidad, las capacidades de liderazgo y desempeño en el mundo. Esta forma de ánimos la proyectamos mucho y la cargan mucho los políticos, médicos, profesores, terapeutas y empresarios. Pero si nosotros no desarrollamos esta forma de ánimos, y esto también lo he visto en consulta, muchas pacientes enamoradas de sus profesores, enamoradas de los terapeutas, enamoradas de figuras de autoridad, porque de alguna manera no han logrado como vincularse con su palabra interior. No han logrado vincularse o activar esa forma de ánimos en su interioridad. Entonces, vivimos ese liderazgo, esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de formularnos metas, lo vivimos en el afuera, dependiendo de un otro, sumiso a un otro o entregando esa autoridad a un otro. He tenido el caso de pacientes enamoradas, como les digo, de profesores porque se enamoran de la palabra y de la sabiduría y no la reconocen dentro de ellas. Y justamente el trabajo es recoger esa proyección y vivirlo dentro de uno, porque si no, siempre vamos a depender de la validación y de la fortaleza y de la autoridad de un ente externo. Finalmente, pues como el poder espiritual, que es el ánimos, que nos conecta con esos ámbitos trascendentes, y lo vamos a ver en el hierofante. Aquí tenemos, y les traigo esta figura, ella es Atenea, lo traigo de la mitología justamente porque me parece que es ilustrativo para poder enseñar que este aspecto masculino o estos elementos masculinos existen en la psique femenina. Hay mujeres, como es Atenea, y voy a hablar un poco de ella,
que tienen mucha de esta carga de energía masculina, energía yang, y no por eso son menos mujeres. No son la mujer Demeter que está cuidando a su hijita Core, que se estructura a través de la maternidad, no es la mujer Hera que se estructura a través del matrimonio, no es la mujer Artemisa que tiene pues esta libertad y esta, que se estructura justamente en su propia libertad, en su contacto con la naturaleza, en sus propias pues aventuras, sino esta es la hija del padre. En la mitología, Zeus, Zeus consultando al oráculo, el famoso oráculo que va permeando toda la mitología, le dice que él va a ser destronado por el hijo que tenga. Y estaba en ese momento una de las parejas de Zeus, que era Metis, diosa de la sabiduría, estaba embarazada de Atenea, y Zeus se traga a esta mujer embarazada, se traga la sabiduría, o sea, veámoslo metafóricamente y simbólicamente, que Zeus es un principio masculino que ha integrado la sabiduría. Un día pues recibe unos dolores de cabeza insoportables y él llama a Hefesto, el dios Vulcano, el dios pues que es el artesano, el que sabe pues resolver las situaciones prácticas de la vida, le abre la cabeza y nace Atenea completamente vestida. ¿Qué representa Atenea? Atenea es una energía o una personificación de las metas, de los logros, de la estrategia, es este tipo de mujer que se siente muy cómoda en el mundo masculino, le gusta la competencia, tiene una alta capacidad de discernimiento y es una persona, es una personificación muy útil en nuestras sociedades. Aquí traigo, bueno, esta la pintó Klim, como la ven, ella sale completamente armada y yo soy una mujer que tengo autoridad en mí misma, dice ella. Yo no necesito un hombre que me represente, no necesito un hombre que me proteja. Yo tengo esta autonomía, tengo la autoridad y tengo la fuerza para poder enfrentarme al mundo y cumplir mis ideales. A ver qué pasó aquí. Ok. Aquí vemos, estas son muchas mujeres ateneicas, son mujeres que están en los negocios, son mujeres que están en las universidades, son mujeres que están en la política y, como les dije, no se definen por sus roles maternales y eso no quiere decir que están excluidas. O sea, uno no vive en exclusividad un arquetipo. Hay muchas mujeres ateneas que pueden tener aspectos Demeter, que pueden tener aspectos artemisales, pero si lo tienen como un componente fuerte en su personalidad, entonces pues la vemos buscando los logros, buscando su autorrealización en la cultura. Esto es lo que representa lo masculino, la conquista, la fuerza, lo innovador. Aquí vemos las instituciones, los obeliscos, todo lo que son manuales y reglamentos, todo esto, la competencia, todo esto es energía masculina. Aquí tenemos pues todas estas torres, esto no lo construiría ni la emperatriz ni la sacerdotisa, esto es pura energía masculina, mientras más alto es una energía fálica y allí puedo medir mi poder. Esto también tiene sus luces y sus sombras. Nosotros en la cultura hemos, desde Freud, hemos visto al padre desde el mito de Edipo, donde Edipo destruye o comete pues un fratricidio, donde Freud describe que este es el complejo en el cual está estructurada la sociedad. La visión junguiana es muy diferente y me parece importante
pues señalarlo, porque Freud va del complejo al mito y Jung va del mito al complejo. Y el mito no comienza con un fratricidio, comienza con un infanticidio, porque el oráculo le dice a Layo, el padre de Edipo, que él también, como a Zeus, va a ser destronado por el hijo que tenga, y él no quiere tener hijos con Yocasta, Yocasta lo emborracha, tiene relaciones con él y queda embarazada, y él quiere deshacerse de este hijo porque teme que lo destruya y lo manda a matar, lo que Edipo le condonan la vida, va a los bosques, va a otras ciudades, adoptado por otros padres, y pues le perdonan la vida y al final se cumple pues lo que dice el oráculo. Y vamos a meternos más con la figura del Edipo cuando lleguemos a la rueda de la fortuna, que tiene que ver con el destino. Para Jung, esto es un mito posible dentro de muchos otros mitos posibles. Entonces también tenemos, por ejemplo, el mito de Odiseo y Telémaco, donde hay una relación muy positiva entre el hijo y el padre. Odiseo va a luchar en Troya, lucha por 10 años, deja su reino, queda su reina sola, Penélope, la que teje y desteje, y después de la lucha empieza pues una larga odisea. Cuando el reino empieza a entrar el caos en el reino, sale el hijo Telémaco a traer, a buscar a su padre y traer de vuelta a su padre envejecido al reinado. Entonces podemos ver en una relación así, yo sí puedo ver a Odiseo, a Telémaco y no a Edipo matando a su padre. Por eso me pareció importante también no dejar de señalarlo. Ahora vamos a ver la sombra de lo masculino. Vamos a ver la sombra de la función paterna. Como todos los arquetipos tienen su sombra. Entonces, es este padre que va poniendo entre comillas, se casa con la hija es su pequeña princesa, y ella y el padre forman pues un mundo donde no permiten la entrada de un otro. No quiero que mi hija se case, no quiero que mi hija tenga novio, yo voy a matar al que venga, al pretendiente que venga, no hay nadie mejor que yo, nadie te va a cumplir en la vida como te cumplo yo, que es el equivalente a lo que vimos el caso de Romain Gary, cuando él habla de que la madre le dio tanto amor que no podía amar a otras mujeres. Y este es el equivalente en el caso lo masculino. Y dice la actriz de otra época, no me avergüenza decir que jamás he conocido a algún hombre que haya estado a la altura de mi padre y nunca amé a alguien como él. Entonces vemos que este es el complejo paterno en su manera atrapante. Me acuerdo el caso de una paciente en el cual ella estaba atrapada en un complejo paterno de esta manera. Ella quería ser la elegida del padre, quería ser, generó como un matrimonio interior con ese padre que le impedía formar pareja ni tener hijos. Cuando ella se acerca ya a los 40 años, ella decide que ella quiere tener un hijo y lo intenta pues con la pareja que era de turno, pero ella estaba decidida a tener el hijo y no había manera. Después de 2 años o casi 3 años en terapia, ya estaba cerca de los 42, 43, ella trae un sueño maravilloso en el cual ella ve a su padre desnudo en la cama con una erección y le dice, vente, te estoy esperando. Y ella le dijo, ya no voy porque ya no me excitas más. Yo no dije nada, pero yo pensé, ella efectivamente va a lograr consolidar una pareja o consolidar ese hijo. Y al cabo de un año, esto se realizó. Entonces, este es este atrapamiento que no podemos ver, nadie se va a igualar a nuestro padre, y es una manera negativa de vivir el arquetipo. Aquí vemos pues a Kafka y sabemos este complejo paterno negativo,
que él decía: me resultaba deprimente que tú mismo no observaste los mandamientos que me imponías. La confianza que tenías en ti mismo era tan grande que no necesitabas ser consecuente para seguir teniendo siempre la razón. En ti observé lo que tienen de enigmático los tiranos, cuya razón se basa en su persona, no en su pensamiento. También me recuerdo el sueño de un paciente que estaba atrapado en un complejo paterno negativo donde sentía que nunca podía alcanzar la figura del padre o las expectativas paternas, pero esto tenía que ver no solamente en el afuera, sino más importante en la manera que él introyectó la imagen del padre, y trajo un sueño muy significativo en el cual el padre le pone una marca en la pared y él tiene que encestar una pelota en esa cesta, pues donde está puesta la marca. Él la encesta, el padre llega y sube el cesto unos metros más y le dice: ahora tírala acá. Y el hijo va con mucho esfuerzo y la tira, y cada vez el padre le va subiendo la cesta. Cuando llega un momento en que la sube tan alto, él se lanza hacia arriba y cae estrellado en el suelo con mucho dolor y con mucho pesar, y sintiendo la frustración y una invalidez porque él no llega a cumplir esas expectativas paternas, pero son expectativas que él mismo se había establecido de manera inconsciente. Aquí tenemos a Anaïs Nin, que vive pues el padre de manera incestuosa, literal. Y ahora vamos a verlo como liderazgo. Este padre que atiende la política, que atiende el cuidado de nuestro planeta, cuando él se presenta de manera negativa, qué es lo que nosotros podemos vivir en una cultura. Entonces estamos viviendo este desastre ecológico. Si estuviera más presente o conjugado con el padre el arquetipo materno preserva, cuida, maternaliza la naturaleza porque ella es la naturaleza. Esto es lo que estamos viviendo, pues, todos los desastres climáticos. Esto es lo que no hemos tenido la capacidad de poder activar, eso masculino positivo, o este masculino representado por Zeus, que se traga la sabiduría y puede atender las necesidades del planeta, no solo el afán de conquista y de progreso o de poder. Aquí tenemos pues la cara oscura del padre. Aquí tenemos pues el padre viviendo como castración, la castración del padre. Bueno, la violencia de género, todo esto son los aspectos oscuros de ese arquetipo. Bueno, vemos toda esta red de pedofilia que, bueno, esto siempre me encanta de Mafalda. A mí Mafalda me parece excelente filósofa, entonces la traigo cuando puedo, Y estas son las ideologías, la sombra del poder, donde no hay posibilidad ni de diálogo ni de disentimiento. Esto es vivir el padre en su aspecto más oscuro, más tiránico, más dictatorial, más destructivo. Y quisiera terminar el padre para empezar entonces el hierofante con esta cita de Jung. Dice: donde está Eros, que es el principio de relación, no hay voluntad de poder. Y donde está el poder, Eros brilla por su ausencia. Uno es la sombra al otro. Una cosa es tener el poder de manera vincular sana, o sea, sentirnos que tenemos poder ante las circunstancias, y una cosa es estar posesos por el poder. Es el poder por el poder. Bueno, vamos con la siguiente figura, que es otra forma de lo masculino. Bueno, aquí tenemos todo esto que lo tienen ustedes en pantalla, lo tienen en el libro. Entonces, esto es
la figura que está encarnada o la necesidad o la energía dentro de nosotros que tiene la necesidad de conectarse con lo trascendente. No es Dios, no es la divinidad, no es la totalidad, es la necesidad que tenemos de conexión con algo que es más grande que nosotros mismos. Es la necesidad que tenemos de conectarnos con algo que nos va a traer sentido a la existencia. Es esta búsqueda espiritual que todos tenemos de una u otra manera y las vivimos pues de diferentes maneras, como tantas maneras diferentes como las imágenes del arquetipo. Este es pues el sacerdote, uno lo vemos en el Papa, este es el, como les había puesto, Aarón, el sacerdote judío, o todas las formas de sacerdocio, todas las formas que nos llevan a conectar. Ellos encarnan, todos estos guías encarnan la necesidad que tenemos de conectar con algo más grande que nosotros. El espíritu es, voy a completar la idea que había empezado con la sacerdotisa, cuando habíamos contrapuesto el alma y el espíritu. El alma, como bien lo habíamos señalado, es la vida misma, nuestra vida individual, son nuestros dolores, son nuestras esperanzas, es nuestra vida cotidiana, nuestros propios conflictos. El espíritu se mueve hacia las montañas, hacia los picos, busca elevarse por encima del sufrimiento, por encima de la cotidianidad, en busca de la trascendencia. Al igual que el alma, resulta difícil atrapar al espíritu en un concepto porque siempre se encuentra más allá de, en los ámbitos trascendentes. Sin embargo, podemos señalar que algunos de sus atributos son lo espontáneo, lo libre, el movimiento ascendente. Este movimiento ascendente, llevarnos por el espíritu hacia las alturas, llevarnos por los aires, subir, siempre nos da esa sensación de libertad en los sueños. Cuando soñamos pues con estos vuelos altos, puede estar reflejando un ansia de nuestro espíritu de vivir en condiciones de mayor libertad. El espíritu conduce al individuo a un lugar más allá de la inercia de la gravedad. El espíritu evoca aquellos temas relacionados con la fe. Con todo, es importante señalar que la noción de espíritu está muy poco influenciada, perdón, por la cultura, el zeitgeist, el espíritu de la época. El espíritu anhela las alturas, los altos picos, a diferencia de los valles del alma. El espíritu busca la conexión con Dios, con lo trascendente, cualquiera de los rostros que esté buscando. Por ello no resulta extraño que ese algo más grande se haya manifestado en lugares como el monte Moriah en Abraham, el monte Sinaí en Moisés, el monte de los Olivos en Jesús, el monte Patmos, el lugar de encuentro de Juan y Jesús y que dio origen al libro del Apocalipsis. Cuando anhelamos las cumbres, anhelamos el encuentro con experiencias espirituales. Y en una carta de Dalai Lama que cita Hillman, me parece importante porque allí podemos ver la diferencia notoria entre el alma y el espíritu. Y escribe el Dalai Lama: la relación de la altura con la espiritualidad no es meramente metafórica, es una realidad física. La gente más espiritualmente elevada del planeta vive en los lugares más altos. Así también lo hacen las flores más espirituales. Yo llamo a los aspectos más elevados y livianos de mi ser espíritu, y a los más oscuros y pesados alma. El alma se halla en casa en los valles más profundos y sombreados. Flores saturadas de negro crecen allí. Los ríos corren como jarabes espesos tibios y se vacían en los enormes océanos del alma. El espíritu es una tierra de las alturas,
cumbres blancas y lagos que refulgen como joyas y flores. Hay soul music, soul food, soul dancing, soul love. Cuando el alma triunfa, los pastores se reúnen, pues el alma es comunal y ama cantar al unísono. Pero el alma creativa ama al espíritu. Los monjes más hermosos un día se despiden de sus camaradas y realizan su viaje solitario hacia las cimas. Allí se aparean con el cosmos. A esas alturas, el espíritu deja atrás al alma. Y yo sí quería comentarles, porque me parece muy interesante y muy ilustrativo, una novela de Somerset Maugham. Bueno, este es el mundo del espíritu, ya lo vemos en las alturas, el mundo de alma está abajo, es subterráneo, es oscuro. Aquí vemos todo lo que es el mundo del espíritu, pues el sueño de Jacob y su comunicación con las esferas trascendentes. Este es el mundo del alma, donde vemos que la muerte como ángel abraza a la joven, que es el Eros. Este cuadro de Klimt vemos que refleja más lo que es el alma que el espíritu. Y quería hablarles de esta novela de Somerset Maugham, porque allí se ve muy clara esta búsqueda del espíritu y cómo es la resolución cuando el espíritu encuentra al alma. Y han sido presentadas en dos películas, una más reciente con Bill Murray, a mí me gusta más pues la más vieja. Aquí vemos un hombre que se llama Larry Darrell. Es un joven que vive en un pueblo americano y entra voluntariamente junto con sus amigos, tiene una vida muy cómoda, muy de haberse crecido en una comunidad donde todos se conocen, donde estudiaron juntos, tiene una novia y deciden como unos jóvenes sin conocer pues los peligros y las dimensiones, con este idealismo que trae el espíritu de participar en la Segunda Guerra Mundial ayudando pues a la Cruz Roja. Cuando estos jóvenes ven allá los horrores de la guerra, quedan muy impactados y cuando regresan a su pueblo, los amigos retoman la vida, pero el protagonista de la novela, que es Larry Darrell, dice: no, yo tengo que buscar el sentido de la vida, acabo de ver el horror, esto es la vida no puede ser esto, yo no puedo, mi vida no puede ser quedarme en este pueblo, casarme con mi novia, tener hijos, cambiar de casa, tener la aspiración de cambiar de casa, cambiar de carro, los hijos se van y yo me quedé esperando la muerte. La vida no puede ser eso. Y él aprende, pues, el viaje de búsqueda del sentido de la vida. Y lo primero que él llega es justamente como al lugar del alma, porque él va a trabajar al lugar del inconsciente, al mundo femenino. Él va a trabajar, su primer trabajo que consigue es en las minas en Francia, y él va todas las noches pues en esos universos oscuros, subterráneos, tratando de encontrar entre los mineros cuál es el sentido de la vida. Él trata de buscarlo en esas profundidades y no lo encuentra. Le parece que lo que él está viviendo es justamente el sufrimiento de la vida. Entonces, él decide que él se va a ir. Allí escucha a uno de los mineros decirle que se lea los Upanishads y él decide entonces hacer la búsqueda del espíritu en un monasterio de los lamas. Lo único, dime Laura, en un monasterio de lamas, y allí él vive durante un tiempo, pues, con no toda tengo una respuesta para eso. ¿Te Ah, puedo ayudar con alguna se otra metió cosa? aquí. Un momentico para ver cómo apagar esto. ¿Qué apretaste? Ajá, no sé. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Ajá, listo, disculpen. La tecnología, bueno, todavía estamos en épocas de amigarnos mucho. Él vive con los lamas y estudia y aprende mucho de ellos, pero ya cuando él se va a ordenar como monje, lo mandan al Himalaya
a estudiar estos libros y a quedarse solo en las altas montañas. Cuando él llega allá dice, qué fácil es ser un santo en estas alturas. Esto tampoco puede ser la vida. Vuelve y regresa al Valle de las Lágrimas, pero con todo lo que él ha aprendido del espíritu a vivir su vida. Por eso me parece pues esta película muy ilustrativa. Ajá. Ahora vamos a hablar del, Jung dice, del espíritu, cuando se siente que se vive una vida simbólica, que somos actores en el drama divino, ello proporciona el único sentido de la vida humana. Todo lo demás resulta banal, todo es maya, ilusión comparado con eso único. O sea, lo que nos tenemos, nuestra búsqueda es lograr sentir que nuestra vida es significativa, que no solamente estamos aquí para vivir, para morir, y no trascender, no encontrar el sentido, sino vivir en la eventualidad. Siempre tenemos que estar orientados para sentirnos anclados, es que llegar al convencimiento que nuestra vida es significativa. Esto también es la idea que concluyó Viktor Frankl, que le tocó pues vivir los campos de concentración y después creó la logoterapia, que está enfocada a la búsqueda y el encuentro del sentido. Vamos a hablar del aspecto religioso en Jung, porque esa conexión que tenemos con esos ámbitos trascendentes lo podemos vivir a través de las religiones organizadas, lo podemos vivir siguiendo pues un guía espiritual, técnicas meditativas, y el encuentro más hermoso es el encuentro directo, que es el encuentro místico, pero eso lo vamos a hablar pues en la última carta. Esta es la casa de Jung, en Zúrich. Tuve la oportunidad de visitarla, de verdad que fue como, para mí me movilizó mucho esta visita, porque sentí pues todo este espíritu de él allá, y en el dintel de la puerta está pues cincelado, dice, convocado o no convocado, Dios acudirá. Entonces, esta es una entrevista que quisiera decirle, y lo que después, lo que para Jung llama él el espíritu religioso. Esta es una entrevista que él tiene a los 84 años, en 1959, y se la hace la BBC. El entrevistador, John Freeman, le pregunta, ¿cree usted en Dios? Y Jung le contesta, cuando respondo que no necesito creer en Dios es porque yo lo conozco. Conozco la existencia de las imágenes de Dios en general, pero también en particular. Sé que se trata de un asunto de experiencia universal y como tal no soy la excepción. Sé que también yo he tenido tal experiencia y yo la llamo Dios. Es la experiencia que ha tenido mi voluntad frente a otra voluntad generalmente más poderosa que la mía. Esta fuerza extraña que opera a favor o en contra de mis propias tendencias conscientes me resulta muy familiar. Por ello yo le respondo, yo lo conozco. ¿Y por qué debo llamar a ese algo Dios? Y yo preguntaría, ¿por qué no? Siempre ha sido llamado Dios. Lo que pasa es que Dios tiene muchos rostros y cada uno se le va a aproximar desde otro lugar a esa esencia, a eso que llamamos lo trascendente. Aquí tenemos pues todas las religiones, esta búsqueda de los trascendentes, y a través pues de todos estos mediadores que están representados justamente por el hierofante, estamos todos en la misma búsqueda. Es algo que es más grande que nosotros mismos. Ahora, es importante destacar lo que para Jung es la religión, cuando él se refiere a este principio religioso. Para Jung, la actitud religiosa no es una creencia en un dogma específico. Un dogma es la formulación intelectual, el resultado de una actitud religiosa
condicionada por el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, la actitud en sí misma es un logro cultural, es una función de suma importancia. Para Jung, lo que es religioso es la búsqueda espiritual, es el sentido de nuestro propio mito. Cuando un individuo descubre su propio mito religioso, podrá entonces mostrar una actitud religiosa ante la vida. Es la conexión, es la búsqueda de eso que va más allá. El término religión proviene del latín religare y su significado es atar fuertemente. Es decir, el individuo religioso está orientado a establecer una fuerte conexión con su profunda sabiduría interior, que es el ámbito trascendente. Y Jung habla de un arquetipo de los arquetipos, el arquetipo de la totalidad, que él lo llamó el self, el sí mismo, y lo describe como la imagen de Dios. Nosotros podemos llenarnos con el Dios de cada una de nuestras tradiciones, pero lamentablemente también podemos llenar ese arquetipo de la totalidad sirviendo al Dios dinero, sirviendo al Dios sexo, sirviendo al Dios poder. Podemos, esta sería la sombra de esta búsqueda trascendente a través del camino más errado. Es colocando al estatus de una divinidad, pues todos estos aspectos humanos, demasiado humanos, que terminan haciéndonos serviles de ellos. Entonces vemos todas las religiones y encontramos que la esencia es la misma. En el hinduismo, todo lo que debes hacer lo encontrarás, no hacer a los demás lo que te haría daño a ti. El budismo, no ofendas a los demás. El taoísmo, los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como propios. Y vemos todos tienen la esencia, es lo mismo. Es pensar que todos formamos parte de algo más grande que nosotros, llámese como se llame. Aquí puse pues la imagen del físico Bohm, que después que hizo tantos aportes a la mecánica cuántica, necesitaba la conexión con lo espiritual. No le bastó, más bien todos los descubrimientos que hizo, le hizo sorprenderse aún más del mundo y decir, este mundo, además de todo lo que, la materialidad que puedo estar observando a través de la física, me está mostrando un sustrato espiritual. Y él encontró ese sustrato a través de los diálogos con Krishnamurti. Aquí vemos pues a Leonard Cohen, que cuando él perdió el sentido de su vida y cayó en una depresión sumamente profunda, pues buscó el encuentro con lo espiritual en el budismo. Para Jung también la reflexión está asociada pues al instinto religioso, porque la reflexión nos lleva hacia nosotros mismos, nos lleva hacia un tiempo más lento y conectar esa imagen divina, ese arquetipo de la totalidad, ese arquetipo que Jung llamó el arquetipo de los arquetipos, que es la imago de Dios dentro de nosotros mismos. Llámese como se llame, conciencia cósmica, maestro ascendido, Jehová, Cristo, llámese como se llame, pero es la esencia es la misma y la búsqueda es la misma. Ahora quisiera ver pues la parte oscura de este arquetipo. La parte oscura es justamente esto, los falsos profetas, porque muchas veces en nuestra búsqueda espiritual queremos obtener la iluminación ya, o perdemos el sentido de la vida y en vez de hacer el trabajo de conectarlo a través ya sea de las religiones pues organizadas, ya sea de nuestra propia búsqueda, ya sea de maestros ascendidos, estamos buscando aquellos que nos lleven pues al camino de la destrucción. Y la historia está plagada de estos falsos profetas. Aquí tenemos pues a Mason, aquí vemos a todo el grupo que buscaba un sentido a través de la familia Manson y vemos cómo terminó pues en la destrucción.
Tenemos entonces David Koresh, entonces el líder espiritual de los davidianos en Waco, bueno, terminó pues en una tragedia terrible. Tenemos también a Jim Jones en el Templo del Pueblo, que terminó en un suicidio colectivo en Guyana. Todo esto son las caras oscuras de la divinidad. No sé qué hora es, a ver si me dice. Ah, ok. Sí, si me tomo unos minutos, me parece importante terminar con algo que considero que sería bueno para la reflexión de nosotros. Esto es, bueno, la cara oscura esto es un documental que están dando sobre Osho. Esto lo vi el otro día, me pareció realmente terrorífico cómo un grupo de personas han seguido por más de 25 años a un gurú que se decía que él había visto a Dios y venía a traerles el conocimiento, y lo seguían, y este gurú andaba pues en Speedo, con lentes Ray-Ban, y tenía gente detrás de él que han entregado su vida a él y que después pues descubrieron la parte oscura y terrorífica que tenía este individuo. Pero habían pasado y habían entregado su vida, habían entregado 25 años de su vida. Esta es la parte oscura pues de este arquetipo, el fanatismo, los extremismos. Las visiones apocalípticas, todas estas teorías de conspiración, el nuevo orden. Por eso quiero terminar con esto, porque me parece importante que lo hablemos, porque nos está tocando muy directamente, aunque me tome unos minutos más. Vemos las fantasías de un orden oculto, los Illuminatis, por ejemplo. Estas fantasías también de los ovnis, que ahora se ha vuelto pues un tema tan en boga, tiene que ver con algo que viene desde afuera. Los zombies, que es como la parte oscura, que algo viene desde afuera, como esta visión apocalíptica, el apocalipsis zombie. Y por esto quiero diferenciar, porque esto es parte de lo que yo he reflexionado, pero quiero reflexionarlo con ustedes. Es simplemente una perspectiva. Cuando nosotros nos sentimos, el Padre Protector, ¿qué nos da? Nos da seguridad. La Madre nos da alimento, nutrición, cobijo, amor. El Padre sobre todo nos da, el sentimiento del Padre es protección. La vulnerabilidad la sentimos frente al Padre terrible, convaleciente o muerto. ¿Qué es lo que ha traído? Pues la pandemia. La pandemia ha traído esta sensación que estamos en un mundo inseguro, donde todo lo que representa al Padre, como son las instituciones, están sacudidas. Las instituciones, de momento para echar para atrás. Entonces tenemos un sentimiento de orfandad, miedo, inseguridad, duelo y nostalgia, porque cuando nos agarra la pandemia, cuando amanece el mundo con la pandemia, vemos que nuestros líderes en las instituciones médicas, nadie estaba preparado para lidiar con esto. Aquellos en los cuales entregamos nuestra protección no pudieron responder pues ante, bueno, a esto tan terrible que estamos viviendo. Y lo estamos viviendo con este sentimiento de orfandad y con la sensación de que nuestro padre está enfermo, muerto o convaleciente. Por eso he observado en pacientes, en gente cercana y en mí misma, sueños en los cuales vemos aparecer nuestro padre, estamos llamando a nuestro padre, hablamos de nuestros padres, e incluso nosotros como junguianos, cuando tuvimos una reunión, pues hablamos de nuestros padres que hoy en día no están, nuestros padres fundadores. ¿Qué hubiera dicho el doctor Rizquez, qué hubiera dicho el doctor Luis San frente a esta pandemia? Entonces vemos que tenemos mucha necesidad de evocar o de tener este padre que nos diga, no se preocupen, vamos a salir bien, vamos a llegar a puerto seguro, y no encontramos la respuesta. También lo vivimos con este padre terrible que es Hades, como un rapto, es como si nos hubieran raptado, como si hubiera salido del inframundo algo terrible y rapta la inocencia. Este personaje pues lo vimos
con la emperatriz en el rapto de Core, de su madre Demeter. Y entonces estamos viviendo también ese padre que viene, nos rapta y nos trae una pandemia y nos lleva al inframundo. Y quiero terminar con algo que es lo que yo llamo una reflexión. James Hillman, el arquetipalista James Hillman, que además nos dejó era un autor muy prolífico y nos dejó un legado muy importante, él murió en el 2011, presenta uno de sus ensayos que se llama Imaginando el futuro en 1990, 5 visiones de cuál sería el escenario en los próximos años. Yo traigo solamente 2 de ellas porque me parece que tiene que ver con estos arquetipos que estamos viendo. Y tiene que ver con lo que uno escucha y la imaginería que surge en estos momentos. Él dice que una visión sería la catástrofe apocalíptica. Él dice, este es el mito de nuestra civilización. La Biblia termina con el libro de la Revelación, con su anuncio de un nuevo orden. Hay una visión de catástrofe, peligro nuclear, terremoto, tifones, huracanes, fundamentalismos, hambrunas, nuevas plagas, toxicidad, calentamiento global, asfixia, ahogo, envenenamiento, fantasías de redención provenientes de otro mundo. Y esto es importante porque aquí es importante diferenciar una figura religiosa de una figura política, diferenciar el hierofante del sacerdote, porque cuando lo montamos es cuando ocurre pues todos estos choques que a veces estamos viviendo. Fíjense ahora que cuando estamos viviendo esta fantasía apocalíptica, y por eso hablamos del nuevo orden, hablamos pues de estas fantasías de redención, todos estos son temas que ya Hillman prefiguró en 1990. Esta sería aquí, quería leerles aquí brevemente el poema de Yeats, del poeta irlandés, porque lo refleja perfectamente. Dando vueltas y vueltas en la espiral creciente, no puede ya el halcón oír al halconero. Todo se desmorona, el centro cede. Anarquía se debate sobre el mundo. Se suelta la marea de sangre y por doquier se anega el ritual de la inocencia. Los mejores no tienen convicción y los peores rebosan de febril intensidad. Una revelación se aproxima el segundo advenimiento. Entonces, nosotros estamos esperando o tenemos estas fantasías de redención, pero tenemos que separar, y por eso me pareció importante traerles este tema para la reflexión, la idea religiosa de la política. Esto sería uno de los escenarios maravillosos que ojalá de verdad podamos llegar a esto, donde estarían los arquetipos de Zeus, Metis y Atenea, como les dije, el líder con sabiduría, que sería el racionalismo bien administrado, cómo sería esta civilización, la integración de países, la declinación de las armas, acuerdos internacionales sobre límites y comercio, incremento en calidad de transporte, diseños de estrategias para atender los problemas de alimentación, población, clima, energías, ingeniería humana, expectativas optimistas basados en modelos matemáticos. Entonces vemos, bueno, que esta es una de las visiones que él nos trae y que ojalá pues lleguemos a eso. Yo lo veo reflejado, y esto sin ser feminista, en este liderazgo femenino que lo veo como una Atenea, que es la integración del liderazgo con la sabiduría. Y esto es lo que quiero diferenciar y me parece importante. Diferenciar el liderazgo de carisma, porque el carisma a veces tiene que ver con lo religioso. Entonces, sí quería tomarme quizá unos minutos de más, pero me parece importante traer este tema de diferenciar el liderazgo del carisma. El don de liderazgo es un don innato, no es algo que se adquiere a través de un saber o un poder. Es posible que los líderes no porten medalla, no tengan premios ni diplomas sobre la pared. Sin embargo, con la espontaneidad del instinto animal aparece el líder
cuando las circunstancias son propicias. La voluntad de poder adquiere así la forma de una saludable asertividad. El líder actúa resolviendo los problemas o crisis comunitarias. Los líderes están encarnados en las ideas. Ni la bendición, ni la maldición, ni el carisma, ni la seguridad instintiva aseguran un líder. Lo que le confiere poder en último lugar es la capacidad de encarnar ideas visionarias y de no tener temor a los ideales. El carisma, por otra parte, es una habilidad magnética que poseen ciertas personas para inspirar y conducir a otros. Es una cualidad. El carisma puede surgir en cualquiera, incluso en personas cuya habilidad de conducir y tener autoridad se encuentra totalmente ausente. Por ello, puede terminar por frustrar a aquellos seguidores incapaces de distinguir entre la maestría y el charlatanismo. Ni el dinero ni la publicidad pueden conferir carisma. Es una gracia independiente de la fama, celebridad, de logros ejemplares o de sangre real. Si el liderazgo surge a partir de una base instintiva y la autoridad del carácter, el carisma depende en parte de las situaciones. Una situación requiere la presencia de una persona capaz de simbolizar y articular su dinámica. La persona carismática ejemplifica aquello que está teniendo lugar. La historia está plagada de estas personificaciones arquetipales que representan al espíritu de la época y no de un momento singular de la historia. Las figuras carismáticas usualmente no son aquellas que van elevándose de rango, sino más bien surgen sorpresivamente. Sin embargo, cuando aparece, se espera que los problemas desaparezcan mágicamente porque ellos ofrecen una indiscutible certeza y esta certeza puede tener un fin constructivo, pero también uno destructivo, pues un hombre carismático capaz de hacer surgir las pasiones a sus seguidores puede canalizar las mismas, tanto para el bien como para el mal. Si la persona carismática carece de autoridad, entonces estamos ante un emperador sin ropa. No hay forma de que la carga simbólica pueda ser descargada. Si la figura carece de liderazgo innato, entonces la multitud ennoblece a un tonto y se deja conducir hacia la propia ruina por un carisma negativo o, en palabras de Macbeth, seremos testigos y víctimas de la historia contada por un idiota llena de ruido y de furia, pero carente de sentido alguno. Por eso me parece muy importante traerles esto, porque un verdadero líder no son mesías ni redentores. Su función no es la de salvarnos, es la de gobernar sabiamente. Cuando nosotros cargamos a nuestros gobernantes con esta figura mesiánica, montamos al hierofante con el emperador y estamos esperando que nos salve y no nos puede salvar, estamos totalmente decepcionados y más bien queremos destruirlo. El Mesías pertenece a la religión, el líder político pues pertenece tiene otro ámbito de acción y va a tener en estos tiempos de pandemia, toque quien toque, sea donde sea, confrontarse con situaciones muy difíciles que tomarán mucho tiempo para poder entonces reconstruir o construir lo nuevo, y no podemos esperar ni depositar en cualquier líder, en cualquier parte del mundo, la carga de un Mesías. Por eso quiero terminar con con este personaje y con lo que dice: yo no era un Mesías, yo era un hombre ordinario que llegó a ser un líder debido a las circunstancias extraordinarias. Bueno, he finalizado. Quisiera ahora, bueno, invitar a Alfredo que nos hable de las proyecciones de estos dos arquetipos, pues, en nuestros cielos, y después Luis nos va a traer, pues, la iluminación o la amplificación de esta imagen a través, pues, del cine. Bueno, muchísimas gracias, doctora Trudy. Muy buenas noches. Voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo ¿Y estoy ya ven escuchando. y ya ven Ajá. la presentación?
Ajá, yo ahí veo la guacamaya. Pero ven la presentación en estos momentos. Ya va. Ajá. Deme un minuto para compartir la presentación. ¿Ahora pueden ver la presentación? Sí, ahora sí vemos la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuando con este estudio, digamos, de las imágenes arquetípicas relacionadas con el emperador y con el sumo sacerdote y su proyección en el simbolismo astrológico, vamos a hacer este estudio comparativo con los planetas de Júpiter y de Neptuno. Entonces, bueno, en esta primera lámina, ¿vieron el cambio de la lámina? Sí, Alfredo. Ok, perfecto. En esta primera lámina vemos la imagen de estos dos dioses. En la parte izquierda vemos a Júpiter, digamos que en la mitología griega sería el dios Zeus, que se encuentra, digamos, sentado en su trono en el Olimpo, y que sería el representante o el equivalente de la imagen que hemos estado estudiando del emperador. Y a mano derecha vemos la imagen del dios Neptuno, que lo vemos en su ámbito acuático como dios y regente de los mares, de los lagos y de los ríos, que sería, en nuestro estudio de simbolismo comparado, la imagen relacionada con la imagen del sumo sacerdote. En este caso, de antemano, vamos a hacer como un estudio comparado en paralelo entre las dos imágenes. Entonces, empezando con Júpiter, desde el punto de vista astrológico, Júpiter encarna en astrología el principio de equilibrio, la autoridad, el orden, la estabilidad en el progreso, la abundancia y la perseverancia de la jerarquía establecida. Es el planeta de la legalidad social, la riqueza, el optimismo y la confianza. Los antiguos lo gratificaron como el gran benéfico. Y esto es muy importante porque la imagen de Júpiter desde el punto de vista astrológico es sumamente relevante, ya que no solamente es el planeta más grande de nuestro sistema solar, sino que en la astrología tradicional, en la astrología ortodoxa, es catalogado Júpiter como el gran benefactor, a diferencia de Saturno, que dentro de la astrología tradicional es calificado como el gran maléfico. Entonces, Júpiter es el más voluminoso de nuestros planetas, que giran sobre su eje vertical con majestad, llevando el cortejo de sus numerosos satélites. Él solo es un espectáculo para el contemplador de la bóveda celeste. Y en nuestro sistema solar, Júpiter tiene una posición muy importante, ya que representa el planeta central, digamos, a partir de los planetas del Sol, ya que se encuentra, digamos, hay 4 planetas que se encuentran entre Júpiter y el Sol, y hay 4 planetas que se encuentran después de Júpiter. Es decir, entre el Sol y Júpiter está Mercurio, está Venus, está el Sol y está Marte. Y después de Júpiter se encuentra Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Por lo tanto, desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista imaginal, Júpiter representa una imagen central dentro de la imaginería astrológica. Entonces, vamos a ver ahora Neptuno. Neptuno, como lo vimos anteriormente, Júpiter es el equivalente a la imagen del tarot del emperador. Y en el caso de Neptuno, es la imagen astrológica equivalente a la imagen del sumo sacerdote. Neptuno, en astrología, encarga el principio de la receptividad pasiva, que se manifiesta tanto en la inspiración, la intuición, la mediumnidad y las facultades supranormales, como la utopía, la locura, las perversiones y la ansiedad injustificada. Entonces aquí podemos ver su equivalente con la imagen del sumo sacerdote y todo este aspecto, digamos, relacionados con el misticismo, con la espiritualidad, pero también con el ocultismo y con las perversiones y todos los aspectos ocultos del sumo sacerdote. Ya representante como Titea, el limo original, la materia prima, el agua primordial o el polvo del cosmos indefinido, ya la fusión final, Neptuno es, en todas estas expresiones, el arquetipo de la integración o de la disolución universal. Es decir, es esta imagen arquetípica que nos da este sentido religioso de la unión con la totalidad, de la unión con lo luminoso. Entonces, a continuación podemos ver en este cuadro comparativo cómo en la mitología griega el planeta Júpiter es equivalente al dios Zeus, que es el arquetipo de la paternidad, soberano de los cielos, dios de la razón y de la concientización. Y en la mitología griega podemos ver la imagen del planeta Plutón
correspondiente al dios Poseidón, que es el dios de los mares, de las aguas y de la emocionalidad visceral. Recordemos que Júpiter, en nuestro estudio de simbolismos comparados, sería el equivalente al emperador, y Neptuno sería el equivalente al sumo sacerdote. Podemos ver que los padres de estos dos dioses, en ambos casos, son Cronos y Rea. Es decir, Júpiter, tanto Júpiter, Zeus, como Neptuno, Poseidón, eran hijos de Júpiter, de Cronos y Rea, y por lo tanto eran hermanos, y son miembros de la generación de los olímpicos. En el caso de Júpiter, su regencia celeste, Júpiter es el regente del signo de Sagitario. Pero aquí hay que hacer una observación muy importante, porque previo al descubrimiento del planeta Neptuno, Júpiter también era el corregente del signo de Piscis. Entonces, hoy en día, digamos, se tiene, digamos, desde el punto de vista astrológico, que Júpiter es regente del signo de Sagitario y es corregente del signo de Piscis. Mientras que Neptuno, después de su descubrimiento, se asignó como el regente del signo de Piscis. Y desde el punto de vista de la regencia terrestre, es decir, de las casas, Júpiter está relacionado con la casa número 9, que tiene que ver con el extranjero, con los estudios superiores, con la legalidad, con las ideologías, con, digamos, todo lo que tiene que ver con la academia y todo lo que tiene que ver con las leyes. Es decir, con el ámbito de lo paterno, así como lo había dicho la doctora Trudy previamente. Mientras que Neptuno tiene que ver, desde el punto de vista terrestre, es el regente de la casa 12, que desde la astrología tradicional tiene que ver, digamos, con el karma, en muchas cosas, con el fin de la vida. Los astrólogos consideran la casa 12 como el hospital del campo astrológico. Entonces Júpiter, dentro del simbolismo astrológico, ya, que me pasé la lámina. Ok, Júpiter, dentro del simbolismo astrológico, confiere honores, fortuna, está relacionado con el padre, el esposo, es un dios calmo, ponderado y apacible. Su influencia astral es positiva. Recordemos que Júpiter es el gran benefactor de la astrología y procura la felicidad, la consideración e inclusive la gloria, dignidad, sabiduría, generosidad, abundancia, expansión, autoridad, disciplina, organización, cualidades sociales, espíritu filosófico, ecuanimidad, lealtad y planificación. Para este gran benefactor mal aspectado, es decir, si sus aspectos astrológicos son negativos, ya sea como una cuadratura, una oposición o una segicuadratura, vemos que este planeta puede otorgar un orgullo exagerado, deseo ilimitado, ostentación, glotonería, falta de sinceridad, predisposición a cometer actos dolosos, excesos con el juego y la búsqueda de la vida fácil. Por su parte, el planeta Neptuno, desde el punto de vista del simbolismo astrológico, está relacionado con los viajes, las vacaciones, el ocultismo, el idealismo, el misticismo, la función religiosa, y por eso es que está emparentado con la imagen del sumo sacerdote, la parapsicología, la genialidad, las percepciones extrasensoriales, los ambientes religiosos, la confusión y el dogmatismo. Y de igual forma, este planeta mal aspectado está relacionado con las perversiones, la lujuria, el alcoholismo, las tendencias al suicidio, la psicosis, las depresiones y las manías. Y continuando con este cuadro comparativo entre estas dos imágenes, vemos que desde el punto de vista de la regencia anatómica, desde el punto de vista de la astrología, Júpiter está relacionado con el hígado, con la circulación de la sangre, el sentido del olfato, las glándulas suprarrenales y puede producir el vértigo. Mientras que Neptuno, desde el punto de vista de la regencia anatómica, está asociado con el sistema vegetativo, la glándula pineal, las enfermedades mentales y la farmacodependencia. Y desde el punto de vista de las profesiones, Júpiter puede predisponer a profesiones como filósofos, médicos, empresarios, banqueros, arquitectos, magistrados, jueces y representantes de la ley. Fíjense que está muy influenciado con las profesiones relacionadas con la ley que es el ámbito del padre. Mientras que Neptuno, digamos, tiene propensión a profesiones como místicos, religiosos, artistas, psicólogos, navegantes, viajeros, profesiones relacionadas con la beneficencia pública, magos, espías y agentes secretos. Y finalmente, haciendo una aportación en cuanto a los colores que están relacionados desde el punto de vista astrológico con estos dos planetas,
tenemos que Júpiter, digamos, vibra en una onda muy similar al azul, al púrpura y el amarillo. Mientras que Neptuno vibra en una onda relacionada con los colores tornasolados, el lila y el violeta. Bueno, y así terminamos. Muchísimas gracias por toda esta amplificación y así lo podemos ver y enriquecernos de los diversos ámbitos. Ahora, Luis está por allí. Sí, Ah, ahí está. estoy por... Ya les voy a compartir un segundo la lámina. Por acá. Tengo que pasar el zoom para este lado. Ajá. Bueno, hoy traigo dos películas que nos hablan del lado oscuro, las dos cartas. La primera va a ser hablar del emperador, y esto lo hago con El último rey de Escocia, una película del año 2006, dirigida por Kevin MacDonald. Además está escrita por Peter y Jeremy Brooke. Peter Morgan, además, tiene una especie de PhD para hablar de todo el elemento de la realeza. Él es el creador de The Crown, esta serie de Netflix sobre la realeza. También hizo la película de Queen. En fin, ha estado como muy relacionado con ese ámbito. Disponible en Amazon Prime, la pueden conseguir. Y está ambientada en los años 70, en la vida del dictador Idi Amin de Uganda. Este señor establece una relación patológica con un médico. El médico es James McAvoy, él lo va a visitar, comienzan a hacerse amigos. Entonces es interesante porque, aunque bien estamos hablando del lado oscuro del emperador, nosotros en la primera parte de la película, James McAvoy lo ve como ese lado positivo del emperador, lo ve como un líder que quiere ayudar a su pueblo, que es empático, que es considerado, tiene el elemento de carisma. Vemos la diferencia entre carisma y liderazgo del que hablaba precisamente Trudy hace poco, y él poco a poco comienza a caer en esa red sí, lo está como engatusando, y de pronto el tipo comienza realmente a sacar sus colores reales. Vamos a poder ver en esta película esa imagen oscura del emperador como el dictador y el narcisismo. Este es un hombre completamente narcisista. Vemos el tema de la rigidez por la imposición de límites y de fronteras, no solamente de un dictador, sino, por ejemplo, en algún momento de la película, el personaje de James McAvoy lo cuestiona, y una vez que lo cuestiona, el tipo le quita el pasaporte y no le permite salir del país. Entonces, vemos cómo lo obliga a quedarse dentro de su reinado. Vemos el desprecio por lo femenino. De hecho, es un personaje completamente misógino. La manera que tiene para conectar con lo femenino es desde la primera parte biológica, bueno, la mujer es para satisfacer y ya. Intolerancia frente a la incertidumbre. De hecho, pasan cosas en la película donde él le pide a James McAvoy, que primero lo adopta como si fuese su médico, después como si fuese su consejero, y después ya casi que lo hace ministro. Y cada vez que hay algún tipo de incertidumbre en el reino, pues este tipo automáticamente arremete contra las personas que él cree que están relacionadas con esto. Y vemos, por supuesto, el tema de la paranoia y el control total. Hay un par de citas acá que traigo de la película. En algún momento le hacen como una especie de atentado, y él cuando los detiene, les dice: ¿por qué intentaste matarme? No moriré hasta que yo lo decida. Es ese nivel de control, ¿no? Yo me muero cuando yo lo digo. Y mientras está con estos rebeldes que va a torturar, él dice: te llevan a un árbol, lo que le van a hacer, te llevan a un árbol y te cuelgan de la piel. Cada vez que gritas, el mal sale de ti. A veces pueden pasar 3 días hasta que salga maldad. Cuélguenlo. Y esta imagen del castigo ejemplar la da delante de un gentío, como para que todo el mundo sepa de lo que es capaz y reinar desde el horror. Eso también lo vemos mucho en estos personajes dictatoriales. En otra cita también que me parece que es brutal es: soy el padre de esta nación, Nicolás, y has ofendido de forcer a tu padre. O sea, él se ve como el padre de todos. Y además toda la dinámica que tiene con los personajes alrededor de él es como ese padre benefactor que protege, pero realmente es un tipo
terriblemente castrante. Nicholas, que es el médico, le dice, mi nombre es Nicholas Garrigan y soy de Escocia, necesito irme a casa ahora. Y él le responde, tu casa está aquí. Y ahí es cuando precisamente le quita el pasaporte y lo deja encerrado. De hecho, él comienza asistiéndolo como médico en ocasiones muy tales y llega un momento en el cual lo mudan a la casa, a las 4 de la mañana lo llaman porque el tipo tiene un ataque de dolor y ya forma parte de la servidumbre. En algún momento él le da un poco más de medicamento y este hombre entra en un delirio paranoico y le dice, ¿te atreves a intentar envenenarme después de todo lo que te di? Soy Idi Amin, presidente vitalicio y gobernante de Uganda. Soy el padre de África. Nos damos cuenta cómo esta fantasía comienza a construir más y más y más y más. Nicolás le responde, eres un niño, tienes la mente y el ego de un niño enojado, malcriado y sin educación. Y eso te da más miedo, porque literalmente se comporta como un niño con poder. Entonces vemos cómo, aunque es el emperador oscuro, realmente no tiene esos puntos de liderazgo, esos puntos positivos que necesita un presidente para poder llevar una nación a buen puerto. Es una película excelente y aterradora. Yo creo que todos deberíamos verla. Para hablar del lado del hierofante, pues quiero hablar de esta película del año 2019, Midsommar, escrita y dirigida por Ari Aster. La tenemos en Amazon Prime y aquí podemos ver al hierofante oscuro y todo el peligro de la secta. La película habla sobre una joven que está deprimida. Esto es interesante porque podemos ver cómo hay personas que tienen cierta vulnerabilidad, tienen tal vez un ego frágil y caen en esta promesa del gurú, de la trascendencia, de la pureza. Esta joven pasa, no estoy contando nada, esto ocurre en los primeros 10 minutos de película. Es una hermana que está en un estado depresivo muy duro y la hermana está siempre hablando entre comillas, diciendo que se va a matar, que se va a matar. La chica en algún momento dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir en tu juego. Pues la muchacha se mata y mata a la familia. Entonces, en esta depresión tan horrible y en este duelo tan doloroso, ella asiste con su novio a una celebración que ocurre cada 90 años en una aldea de Suecia. Y lo interesante acá es que nosotros vamos a ver todos esos elementos que tiene la secta de pureza, de blancura, de la verdad absoluta, la conexión con lo divino. No es como tal vez las imágenes que a veces tenemos de las sectas en las películas, que es oscuridad y se reúnen en la noche y velas. No, no. Aquí toda la película transcurre en el día más largo que nosotros tenemos, en pleno verano, un espacio bellísimo además. Vamos a ver en ella las sectas como esa promesa de pureza, redención, manipulación, las drogas, porque de hecho cuando tú estás un tipo de drogas que no solamente les altera la conciencia, sino que también es como una promesa para poder conectar con la divinidad. Entonces vemos ese peligro de nuevo, esta muchacha que tiene un ego bastante débil, además consumiendo X cantidad de sustancias, pues por supuesto es presa fácil. Vemos el dogmatismo disfrazado de tradición, porque con el cuento que esto es una tradición que tiene, bueno, es milenaria, ellos se venden como que están llevando esta tradición para que no se pierda, etcétera, etcétera. Vemos el fanatismo y la ceguera, y tengo un par de citas, tengo un breve video de 1 minuto para que podamos dibujarla. Ellos tienen un oráculo, y el oráculo es esa niña que está ahí, que, bueno, sufre de una deformidad, y cuando la protagonista le pregunta a líderes religiosos quién es, perdón, es un niño, quién es él, y le responden, Rubén es producto de la endogamia. Todos nuestros oráculos son productos deliberados de la endogamia. Él dibuja y nosotros, los ancianos, interpretamos. Rubén no está empañado por la cognición normal. Cuando dibuja, lo hace abierto a la fuente. Entonces, vemos como este niño que forma parte de la comunidad, que además la imagen es una cosa que te choquea, ellos justifican su presencia como es necesario. Entonces, es necesario que haya endogamia de nuestro profeta. En algún momento ella pregunta de qué va este ritual, y el sabio le dice, vemos la vida como las estaciones. Eres un niño hasta los 18, eso es en la primavera,
En algún momento, entre los 18 y 36, hacemos nuestra peregrinación, esto es el verano. Luego de 35 y 54, estamos en la edad de trabajar, que es el otoño. Finalmente, de 54 a 72, te conviertes en mentor. Y en ese momento, el protagonista le pregunta, ¿qué pasa a los 72? ¿Qué pasa a los 72? Es esto que vamos a ver. ¿Se está escuchando? No. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. Você tá vivo! Faça alguma coisa, pelo amor de Deus! O que tá acontecendo? Esa joven que está ahí es la protagonista y nosotros vemos el choque entre los que están metidos en la secta, que, bueno, están dentro del ritual, ella que no pertenece, pero que está como de alguna manera obnubilada por lo que sucede, y los que no están tan obnubilados, que están aterrorizados por esta imagen de horror. Y además, como la secta lo vende, es algo normal. O sea, es el proceso de la vida. Y les dicen, tú te tienes que sacrificar porque con tu vida le estás dando vida a un joven y ya tú pasaste por todos tus procesos, etc. Es una película durísima y ahí podemos ver al hierofante oscuro en todo su esplendor. Gracias, Trudy. Ay, muchísimas gracias a ti, de verdad que siempre nos ilustras, nos iluminas, les agradezco. Ahora podemos pasar entonces a las preguntas. Voy a leer algunos de los comentarios. Ujú. Dice, al principio de la conferencia, Trudy, Susi comenta, el trabajo de reconocerse en los sueños es el trabajo de integrar elementos de luz, día y noche, las tinieblas. En la Odisea, como se mueve Odiseo, se mueve Telémaco, como se mueve el padre, se mueve el hijo, y el hijo se reconoce al padre. Valerie pregunta, ¿en el sacerdote uno necesariamente se identifica con una forma, con un personaje? No necesariamente, nosotros podemos encontrar el sacerdote, como les digo, en las religiones organizadas, pero lo podemos encontrar a través, encontrar eso que nos trasciende en nuestra propia búsqueda espiritual. Podemos sentir la presencia de algo divino que no necesariamente está asociado a las religiones tradicionales. Podemos encontrar una epifanía, en algún momento podemos sentir, aquí está la presencia divina, y puede ser en un amanecer, mirando el cielo estrellado, o una experiencia trascendente que tengamos la gracia de recibir en la vida. No necesariamente existen muchas maneras en las cuales podemos iniciar esta búsqueda. Lisa pregunta, la vida significativa es muy abstracta, es diferente para cada persona y varía en su cultura, nivel económico, sexo, religión, etc. ¿Encuentra la persona al final de su vida lo significativo? Bueno, esa es nuestra búsqueda. Esa es nuestra búsqueda y vamos a llegar entonces a verlo en la última carta, porque sería la carta de búsqueda. Eso es un estado ideal. Como dice Jung, lo importante no es la meta, es el proceso hacia la meta. No es que vamos a llegar a ser unos iluminados, no es que pero vamos a tratar de hacer este viaje, de conectarnos con el alma, de conectarnos con aspectos oscuros
oscuros de nuestra e integrarlos a la conciencia, de hacer la conexión espiritual. Lo importante es la búsqueda, lo importante es el viaje, no es la meta. Acuérdense del poema de Ítaca que dice: ruega que sea largo el camino, detente en los mercados, habla con los hombres sabios, toca toda la mercadería, siente todo lo sensorial, todo lo espiritual. No importa la meta del viaje, lo importante es la búsqueda, que sabemos que estamos en una búsqueda, que no simplemente estamos montados en una vida que es una sucesión de eventos que empieza en la cuna y termina en la tumba, y no tenemos un sentido de haber trascendido, o de haber trascendido, y puede ser, no es que tengamos que llegar a ser iluminados ni gurú, sino decir, yo he vivido mi vida lo más auténticamente posible. He tratado de encontrar o de desarrollar todas estas potencialidades y de abrazar mis luces y sombras. Eso es lo que soy yo. Bueno o malo, pero es lo que soy. Mariana pregunta, las energías de Neptuno y Júpiter parecen indicar polaridad. ¿Cómo pueden regir un mismo signo, Piscis, y dejar leer la polaridad si se superponen? Alfredo, eso te toca a ti. Sí, hasta cierto punto, en efecto, como lo acabas de decir, son polaridades, pero también tienen un aspecto espiritual en común y tienen un aspecto religioso en común. Porque, digamos, tanto Júpiter como Neptuno comparten y están relacionados con la función religiosa de la psique. Entonces, y también está relacionado con la creación artística, con la psicología, digamos, con la proyección mística. Entonces, en ese sentido, digamos, siendo en cierto punto imágenes polares, digamos, tienen ciertos puntos de contacto que los unen en la imagen zodiacal de Piscis. Bueno, no hay más preguntas, sino muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Trudy, excelente. Gracias, Alfredo y Luis, magnífica ilustración. Complemento perfecto a la clase de Trudy. Este curso es una joya. Muchas gracias, Trudy, Alfredo y Luis. Gracias a ustedes, gracias Valerí. Bueno, ya en el próximo encuentro vamos a hablar del amor, qué maravilla. Les agradezco muchísimo. Ya saben que en la 7ª clase todos estos temas podemos tratar y todas estas inquietudes, porque es mucha información y a veces necesitamos y necesitamos siempre, ¿no? A veces, el tiempo para digerir esta información. Como lo dijo Jung, el principio, la función religiosa está relacionada con la reflexión, y la reflexión requiere de tiempo de sedimentación. Gracias, un placer compartir, y bueno, los espero el martes con el tema del amor. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Trudy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Muchas gracias. Valeria. Gracias por todo.